historias que jamás deberíamos escuchar, relatos que hablan de infancias marcadas por el mal, de niños que no ríen, que no juegan, sino que arrastran consigo un aura oscura capaz de helarnos la sangre. Algunos de estos casos son reales, documentados en la historia. Otros viven en el terreno de las leyendas urbanas, pero todos comparten un mismo eco, el de la inocencia perdida y transformada en algo aterrador. Hola, soy Canela, y te invito a que me acompañes a ver este iceberg. Ponte cómodo, apaga la luz si te atreves, toma algo de comer y sin más rodeo, comencemos. Empezamos con el nivel 1, el niño sicario. La historia de Edgar Jiménez Lugo, mejor conocido como el Ponchis, estremeció a México y al mundo cuando, en 2010, fue detenido con apenas 14 años tras confesar que había participado en decapitaciones, torturas y asesinatos para el Cártel del Pacífico Sur, ligado a los Beltrán Leiva. Reclutado desde los 11 años, bajo amenazas y drogas, su imagen esposado y rodeado por militares en el aeropuerto de Morelos se convirtió en un símbolo brutal de la capacidad del crimen organizado para absorber a menores y utilizarlos como instrumentos de violencia. Aunque fue juzgado como adolescente y recibió una condena de 3 años en un centro de internamiento, el caso abrió un debate nacional sobre la responsabilidad y la victimización de los niños en contextos de narcotráfico. Durante su encierro, fue sometido a un programa de rehabilitación. Al recuperar la libertad en 2013, fue repatriado a Estados Unidos, donde fue puesto bajo custodia de una organización dedicada a rescatar a jóvenes en riesgo. Desde entonces, su paradero exacto permanece en el anonimato. El Ponchis quedó como un emblema oscuro, que evidenció cómo la violencia y la falta de oportunidades pueden moldear la infancia hacia lo impensable. Hoy su caso sigue siendo recordado no solo por lo macabro de sus actos, sino porque abrió los ojos al mundo sobre la niñez atrapada en la maquinaria del narco. Beth Thomas, la niña psicópata. En los años 90, surgió un documental llamado Hijo de la Ira que heló la sangre de quienes lo vieron. En él aparece una niña de apenas 6 años, de voz suave y rostro sereno, pero con una mirada hueca. Su nombre era Beth Thomas, y lo que confesó frente a las cámaras parecía salido de una película de horror. Okay. Until it bled, hurt it a lot until it bled, and I see it because it's green. What's it touching? My vaginas, And what is your birth father doing? hurting it. Your face looks sad. Can you tell me about that? Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Beth relataba con frialdad cómo su padre biológico había abusado de ella. Beth exhibía una serie de comportamientos preocupantes, como una falta de empatía extrema y deseos de matar a su hermano pequeño. Ella contaba cómo deseaba clavarle cuchillos a sus padres mientras dormían, cómo lastimaba animales y ocultaba su rostro detrás de una sonrisa vacía. Su historia era un testimonio de una infancia rota, marcada por el abuso extremo, y el resultado fue una mente infantil transformada en una amenaza letal. Diagnosticada con trastorno reactivo del apego, Beth había perdido toda capacidad de empatía. En las grabaciones se muestra cómo su terapeuta le pregunta si siente culpa. Su respuesta: no, me siento bien después de hacerlo. Aunque hoy está rehabilitada y es enfermera, el recuerdo de aquella pequeña que hablaba de asesinato con frialdad aún atormenta a quienes han visto su confesión. Los niños de ojos negros. Imagina estar solo en casa una noche tranquila. De pronto, alguien toca la puerta. Al mirar por la mirilla, ves a 2 niños de entre 8 y 13 años. Están pálidos, con ropa algo anticuada y una expresión completamente neutra. Hablan con una voz plana, sin emoción, como si repitieran algo que no entienden del todo. Algo dentro de ti se retuerce. Es entonces cuando los miras a los ojos, y descubres que no hay ojos. Solo un negro absoluto, sin pupilas, sin blanco, sin alma. Así comienzan la mayoría de los relatos de encuentros con los llamados niños de ojos negros, un fenómeno que ha causado pánico desde finales de los años 90. El primer testimonio ampliamente difundido fue el del periodista Brian Bethel, quien en 1996 contó su experiencia en Texas. 2 niños se acercaron a su coche una noche para pedirle que los llevara a casa. Mientras hablaban, él sintió un terror abrumador e irracional. Cuando uno de ellos dijo, "No podemos entrar si no nos das permiso", Bethel arrancó el coche y huyó. Aquel detalle, la necesidad de un permiso para entrar, se volvió una constante en los testimonios posteriores. Desde entonces, cientos de personas han reportado encuentros similares en diferentes partes del mundo. Siempre son niños o preadolescentes con la misma conducta. Aparecen al anochecer, tocan puertas o ventanas y piden entrar. Dicen cosas como: "¿Podemos usar tu teléfono?
¿puedes llevarnos a casa o nos dejas entrar un momento? Pero lo hacen con una calma inhumana, como si solo imitaran lo que piensan que es una interacción normal. Cuando el testigo se niega, los niños insisten, pero jamás entran sin que se les dé permiso. Quienes han llegado a permitirles el acceso aseguran haber experimentado efectos físicos o paranormales, enfermedades repentinas, pérdida de energía, fallos eléctricos, alucinaciones o incluso la muerte de mascotas o familiares poco después del encuentro. En una historia especialmente inquietante, una mujer que dejó entrar a 2 de estos niños se enfermó gravemente de cáncer en los meses siguientes, sin antecedentes previos ni explicación médica clara. Hay múltiples teorías sobre qué son estos seres. Algunos creen que son entidades demoníacas que necesitan permiso para acceder al mundo físico, de ahí la importancia del sí verbal. Niño salvaje de Aveyron. A finales del siglo XVIII, un niño desnudo fue capturado en los bosques de Aveyron, al sur de Francia. Tenía aproximadamente 11 o 12 años. Estaba cubierto de cicatrices, sucio, y se comportaba más como un animal que como un ser humano. Se movía en cuclillas, gruñía en lugar de hablar, evitaba el contacto visual y parecía insensible al frío o al dolor. No sabía lo que era el lenguaje, el afecto, ni el miedo. Fue llevado a París y puesto bajo el cuidado del doctor Jean Itard, un médico que vio en él una oportunidad. ¿Qué pasaría si se intentaba civilizar a un ser humano que creció completamente fuera de la sociedad? Itard intentó durante años enseñarle a hablar, a sentir, a entender el mundo humano. Le enseñó a leer algunas palabras simples, a usar utensilios, incluso a llorar, pero jamás desarrolló un lenguaje funcional. Su progreso fue mínimo. A veces parecía que entendía, otras, solo miraba al vacío, como si su alma nunca hubiese estado allí. El experimento terminó en silencio. Víctor, como lo llamaron, vivió el resto de su vida en custodia, sin volver jamás al bosque ni volverse realmente humano. Su historia fue documentada como un fenómeno científico. Existen varias teorías sobre este caso. Algunos creen que Víctor no fue criado por lobos, como decían, sino utilizado en un experimento secreto de privación sensorial extrema, con el objetivo de estudiar el estado puro del ser humano sin influencia cultural, mientras que otros creen que fue víctima de abuso o negligencia severa, y luego abandonado en el bosque para ocultar los crímenes. Eric Harris y Dylan Klebold. El 20 de abril de 1999, 2 adolescentes, Eric Harris y Dylan Klebold, entraron a la escuela secundaria de Columbia con armas de fuego y bombas caseras. Durante 46 minutos, asesinaron a 13 personas e hirieron a otras 24. Uno de los primeros en morir fue Isaiah Wells, un joven afroamericano, asesinado brutalmente por motivos racistas. Pero en este iceberg no hablaremos del crimen como tal, sino del origen sombrío. ¿Qué llevó a Dylan Klebold, un chico aparentemente común, a convertirse en un símbolo de maldad adolescente? Dylan no era el estereotipo de monstruo. Tenía padres presentes, tocaba el piano, escribía en diarios íntimos, donde plasmaba un mundo interior lleno de frustración, odio y nihilismo. Se sentía invisible, rechazado por sus compañeros. Su amistad con Eric Harris, mucho más psicopático y dominante, lo llevó a crear una visión delirante del mundo, uno donde ellos eran dioses vengadores y sus compañeros, simples piezas de un tablero que debía ser destruido. Entre las víctimas estaba Isaiah Wells, un joven deportista y alegre, al que eligieron por el color de su piel. Dylan rió mientras Eric gritaba insultos racistas antes de disparar. La brutalidad de ese momento reveló una transformación aterradora. El chico sensible del piano, convertido en verdugo sin alma. Pero eso no es todo. En los diarios de Dylan se habla de odio a la humanidad desde los 14 años, junto con planes suicidas y deseos de volverse invisible. En grabaciones caseras conocidas como las cintas del sótano, inéditas para el público, los dos adolescentes ensayaban lo que dirían en sus asesinatos. Sus rostros eran serenos, como si no estuvieran planeando un crimen, sino una liberación. El FBI perfiló a Dylan como un adolescente depresivo, que no deseaba matar, pero que deseaba morir matando para poder sentir algo, lo que fuera. Si bien cuando cometieron dicha masacre tenían entre 17 o 18 años, se puede ver como desde los 14 años e incluso antes ya tenían ideas retorcidas y oscuras de las personas, por lo cual le incluimos en este iceberg. No, you goddamn piece of punk ass shit! Do not mess with that friggin' kid! If you do, I will rip off your goddamn head and shove it so far up your friggin' ass you'll be coughing up dandruff for 4 friggin' months! Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will frickin' kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand, you little worthless piece of crap?
Seguimos con el nivel 2. Mary Bell. El 25 de mayo de 1968, la tranquila ciudad de Newcastle, Inglaterra, fue sacudida por una noticia imposible de procesar. El cuerpo sin vida de un niño de 4 años, Martin Brown, apareció en una casa abandonada. No había heridas visibles, ni sangre, ni señales claras de lucha. La muerte fue considerada un accidente, hasta que ocurrió de nuevo. 2 meses más tarde, el 31 de julio de ese mismo año, Brian Howe, de 3 años, fue hallado muerto en un descampado. Esta vez sí había señales de violencia. El niño había sido estrangulado, su cuerpo mutilado con unas tijeras, y tenía una letra M grabada en su estómago. El horror no era solo el crimen. Lo verdaderamente escalofriante era quien lo había cometido. La asesina era Mary Bell, una niña de apenas 11 años. Desde el principio, Mary mostró una frialdad inquietante. Había estado presente en la escena del primer crimen, dejando mensajes extraños y burlones escritos en las paredes con errores ortográficos infantiles. Testigos contaron que hablaba de la muerte con un extraño entusiasmo. Incluso visitó la casa del segundo niño asesinado para preguntar cómo estaban los padres tras su muerte. Era como si quisiera saborear su dolor. Mary no actuaba sola. Estaba acompañada por su amiga Norma Bell de 13 años que por casualidad llevaba su mismo apellido. Pero quedó claro que Mary era la líder, la mente calculadora. En los interrogatorios, Mary culpó fríamente a Norma, mientras mantenía una actitud serena, sin rastro de emoción ni arrepentimiento. Al reconstruir los hechos, relató cómo mató a Brian con una calma escalofriante, como si estuviera contando una travesura y no un asesinato. Su historia de vida también era un infierno. Mary fue víctima de múltiples abusos. Su madre, Betty, era una trabajadora sexual que, según informes, la maltrataba, la drogaba desde muy pequeña e incluso la prestaba para actos de abuso. Es un caso claro de ciclo de trauma y violencia, pero eso no excusa la frialdad de sus actos. El juicio fue impactante. Mary fue declarada culpable de homicidio con responsabilidad disminuida, una figura legal que reconocía su comprensión de los actos, pero también su entorno disfuncional. Fue enviada a un reformatorio, luego a una prisión juvenil. En 1980, con solo 23 años, fue liberada y recibió una nueva identidad protegida por el Estado, debido a que las personas la acosaban constantemente por su pasado. Años después, tuvo una hija, a la que crió en el anonimato. En 2003, el gobierno británico le concedió el derecho al anonimato legal permanente, extendido también a su hija. Hoy, Mary Bell vive en libertad, camina entre la gente y puede estar en cualquier parte, bajo cualquier nombre. Roland Doe. En 1949, un joven de 14 años conocido bajo el seudónimo de Roland Doe comenzó a experimentar fenómenos extraños tras la muerte de su tía, con quien compartía un vínculo muy cercano. Según reportes, ella le había introducido al uso de la tabla Ouija, y después de intentar comunicarse con ella, en su casa comenzaron a escucharse ruidos inexplicables. Los muebles se movían solos y su cama se sacudía violentamente. La familia, desesperada, buscó ayuda de médicos y psicólogos, pero al no obtener respuestas, recurrieron a pastores y luego a sacerdotes católicos. Los jesuitas de la Universidad de St. Louis aceptaron intervenir y así comenzó uno de los exorcismos más famosos de la historia. Documentos de la época afirman que Roland reaccionaba con violencia durante los rituales, hablaba en latín, un idioma que nunca había estudiado, gritaba blasfemias, escupía a los sacerdotes y sufría convulsiones tan intensas que varias personas debían sujetarlo. Los objetos religiosos parecían irritarlo, y su cuerpo incluso mostró marcas en forma de cruces durante las sesiones. El exorcismo se extendió por varias semanas en diferentes lugares, y los sacerdotes Raymond Bishop y William Bowdern llevaron un diario con los sucesos. En la noche de Pascua, en medio del ritual, los religiosos narraron un momento decisivo. Roland, con una voz distinta, gritó que el arcángel San Miguel había derrotado a Satanás y a los espíritus malignos. Minutos después, el muchacho afirmó que se había ido, y desde entonces no volvió a presentar signos de posesión. La identidad real de Roland permaneció oculta durante décadas, hasta que investigaciones posteriores señalaron que se trataba de un hombre nacido en 1935 en Maryland, que más tarde trabajó como ingeniero aeroespacial en la NASA. Falleció en 2020, a los 85 años. Aunque existen dudas sobre la veracidad de los fenómenos, algunos expertos creen que pudo tratarse de problemas psicológicos o exageraciones. Su historia trascendió gracias al escritor William Peter Blatty, quien la utilizó como base para su novela El Exorcista de 1971, obra que cambiaría para siempre el género del terror. John Venables y Robert Thompson.
En 1993, dos niños británicos de tan solo 10 años, John Venables y Robert Thompson, cometieron uno de los crímenes más impactantes y perturbadores de la historia reciente: el secuestro, tortura y asesinato de un bebé de 2 años llamado James Bulger. Lo que hace que este caso sea especialmente escalofriante no es solo la brutalidad del acto, sino la fría indiferencia con la que estos niños planearon y ejecutaron el crimen. Tras separar al pequeño James de su madre en un centro comercial, lo llevaron a un lugar apartado donde lo golpearon y torturaron durante horas antes de abandonarlo en las vías del tren, donde fue atropellado y asesinado. John y Robert mostraron poco o ningún remordimiento durante el juicio, dejando a la sociedad atónita ante la capacidad de maldad en una mente tan joven. Su infancia se volvió una mezcla de misterio y terror, planteando preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal en la niñez. Tras ser condenados, ambos niños fueron recluidos en centros de rehabilitación. Después de cumplir su condena, fueron liberados con identidades protegidas para evitar la ira pública. Sin embargo, el espectro de su crimen sigue presente, recordándonos que el mal puede manifestarse incluso en las formas más inesperadas. Las gemelas Pollock. Las gemelas Pollock son uno de los casos más intrigantes y misteriosos relacionados con la reencarnación infantil. Nacidas en Escocia en 1958, Jacqueline y Joyce Pollock sorprendieron a sus padres y médicos desde muy pequeñas al demostrar un comportamiento y recuerdos que no podían explicar por su edad. Pero la historia de las gemelas Pollock comienza en 1957, cuando Joanna y Jacqueline, dos niñas de Inglaterra y primeras hijas del matrimonio, murieron trágicamente al ser atropelladas por una conductora que buscaba suicidarse. Apenas un año después, Florence dio a luz a gemelas, y el padre estuvo convencido de inmediato de que eran la reencarnación de sus hijas perdidas. Lo más escalofriante fue que las niñas parecían recordar detalles muy específicos de la vida y muerte de sus hermanas gemelas anteriores. Según sus relatos, hablaban de momentos cotidianos que nunca habían vivido, nombres y lugares que solo las hermanas fallecidas podrían haber conocido. Estas declaraciones fueron recogidas y documentadas por el investigador Ian Stevenson, especialista en casos de reencarnación, quien consideró el caso como uno de los más convincentes debido a la precisión y consistencia de las niñas al narrar episodios de vidas pasadas. Llegaste al nivel 3. Lionel Tate. El caso de Lionel Tate conmocionó a Estados Unidos a finales de los años 90. En 1999, con tan solo 12 años, quedó a cargo de Tiffany Eunice, una niña de 6 años. Mientras su madre descansaba en otro cuarto, Lionel aseguró que jugaba a imitar movimientos de lucha libre con la pequeña. Sin embargo, Tiffany fue encontrada sin vida, con graves lesiones que incluían fracturas, hemorragias internas y un cráneo destrozado. Los expertos determinaron que la brutalidad de la agresión equivalía a la fuerza de una caída desde un tercer piso, lo que contradecía la versión del juego inocente. Lionel tenía antecedentes de problemas de conducta, robos, peleas y múltiples suspensiones escolares. Aún así, su madre lo dejó solo con Tiffany aquella noche fatídica. El caso despertó preguntas sobre la responsabilidad parental y el impacto de la violencia mediática en los niños. ¿Había sido Lionel consciente de sus actos o simplemente un niño influenciado por lo que veía en televisión? Para los fiscales, el grado de violencia no dejaba dudas. Tiffany fue víctima de una paliza mortal. En 2001, Tate fue juzgado como adulto y declarado culpable de asesinato en primer grado, convirtiéndose en la persona más joven en Estados Unidos en recibir cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Aunque la fiscalía había ofrecido un acuerdo menor, él y su madre lo rechazaron confiando en que sería absuelto. La sentencia, dictada cuando Lionel tenía 14 años, abrió un intenso debate sobre hasta qué punto un niño puede ser considerado plenamente responsable de un crimen tan atroz. Creo firmemente en Dios y creo en el perdón. Creo tanto en Dios y en el perdón que te he perdonado, Lionel, por haber asesinado brutalmente a mi hija. Amarjed Sada. En 2007, en un pequeño pueblo de Bihar, India, el mundo conoció al que sería catalogado como el asesino en serie más joven de la historia, Amarjed Sada, de tan solo 8 años. Con una frialdad incomprensible para su edad, confesó haber matado a 3 niños a pedradas, su primo de 6 años, su hermana de apenas 8 meses y, finalmente, un bebé de 6 meses llamado Cusbo. Lo más perturbador fue que sus propios padres conocían los crímenes, pero decidieron encubrirlos por miedo a la vergüenza y al castigo social. La verdad salió a la luz cuando la madre de Cusbo denunció la desaparición de su hija. Al ser detenido, Amarjed admitió los asesinatos sin mostrar el más mínimo remordimiento. Al contrario,
Los policías aseguraron que parecía disfrutar al relatar cómo había acabado con las vidas de sus víctimas. Debido a su corta edad, la ley india no permitió condenarlo a muerte ni a cadena perpetua. Fue enviado a un centro de rehabilitación juvenil, donde se esperaba que recibiera tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, fue liberado y su paradero actual sigue siendo un misterio, posiblemente protegido bajo una nueva identidad. Amala y Kamala. En 1920, el reverendo Singh afirmó haber encontrado en una cueva de lobos, en Midnapore, India, a dos niñas con aspecto y comportamiento animal. Sus edades se estimaban en 8 años y año y medio, y fueron llamadas Kamala y Amala. Caminaban en 4 patas, tenían callos en rodillas y manos, se alimentaban de carne cruda y bebían agua lamiéndola como lobos. Evitaban cualquier contacto humano, aullaban por las noches y mostraban una aguda sensibilidad al olfato y al oído, lo que las hacía más animales que humanas. Llevadas a un orfanato, Singh y su esposa intentaron rehabilitarlas. Sin embargo, la más pequeña, Amala, enfermó y murió al año siguiente. Kamala, en cambio, sobrevivió varios años más, logrando un lento y limitado progreso. Aprendió a reconocer algunos nombres, conceptos básicos y a pronunciar alrededor de 30 palabras, aunque nunca de manera espontánea. La lucha por humanizarla fue ardua, pues su instinto animal parecía más fuerte que cualquier enseñanza. La fama de Kamala llegó a Occidente, e incluso hubo planes para trasladarla a Estados Unidos. Sin embargo, en 1929, su salud se deterioró y murió repentinamente a los 17 años. Su historia, junto a la de su hermana, quedó marcada como uno de los relatos más inquietantes de los llamados niños salvajes, criaturas que, entre lo humano y lo animal, desafían la frontera de lo que significa realmente ser persona. Niños reencarnados. El niño ruso que recordó su propia muerte. Este es uno de los casos más citados por investigadores de lo paranormal, especialmente por el Dr. Eli Lach, un médico alemán que trabajaba en Israel. En una aldea rusa, una comunidad religiosa esotérica del Medio Oriente, nació un niño con una marca de nacimiento en la cabeza, como si hubiese recibido un golpe mortal allí. A los 3 años, el niño comenzó a decir que recordaba haber sido asesinado con un hacha en su vida anterior. Llevó a los adultos al pueblo donde decía haber vivido antes, señaló una casa, nombró al asesino por su nombre completo y hasta describió dónde había sido enterrado su cuerpo. Cuando los ancianos excavaron en el lugar señalado, encontraron un esqueleto con una fractura en el cráneo, y también encontraron el hacha que él describía. El asesino, enfrentado con el descubrimiento, confesó el crimen, o del niño indio que recordó su asesinato. En India, los casos de niños que recuerdan vidas pasadas son tomados más en serio por razones culturales. Uno de los más conocidos es el de Santi Devi, una niña que desde muy pequeña afirmaba haber sido Lupti Devi, una mujer que murió en el parto. Dio datos específicos de su otra vida, incluyendo el nombre de su esposo, la ciudad y detalles íntimos del hogar. Al visitar ese lugar, reconoció a su supuesto esposo, y él confirmó todos los datos. También está el niño estadounidense que murió en la guerra, o el niño sirio que dijo quién lo mató. Lo inquietante de todos estos casos es que los niños ofrecen datos precisos, nombres, lugares, mapas, sin haber estado jamás allí. Algunas declaraciones han llevado a descubrimientos reales de cadáveres o pruebas físicas. Muchos niños dejan de recordar a medida que crecen, como si se tratara de una ventana de memoria abierta solo en la infancia. Y la mayoría de estos casos ocurren entre los 2 y 7 años de edad. Genial, lograste llegar al nivel 4. Petizo orejudo. Cayetano Santos Godino nació en Buenos Aires en 1896, en el seno de una familia marcada por la miseria y la violencia. Su padre, alcohólico y golpeador, lo sometía a maltratos constantes, mientras la sífilis heredada lo condenaba a una niñez frágil y enferma. Desde pequeño mostró una inclinación perturbadora hacia la crueldad, lastimaba animales, incendiaba objetos y buscaba aislarse en los baldíos de Almagro y Parque Patricios. Con apenas 7 años ya atacaba a otros niños, arrastrándolos a terrenos vacíos para golpearlos o intentar ahogarlos. La infancia de Cayetano no conoció ternura ni contención, solo abandono y violencia, y eso lo convirtió en el primer asesino serial registrado en la historia argentina. Con el paso de los años, los ataques se volvieron más feroces. Estranguló a María Rosa Feis, de 3 años, enterrándola viva, e intentó asesinar a otros pequeños como Severino González y Julio Bote. Aunque varias veces fue denunciado, incluso por su propio padre, cansado de sus actos crueles, siempre regresaba a las calles. A los 12 años fue internado en un reformatorio,
donde lejos de rehabilitarse, salió convertido en un criminal aún más frío y meticuloso. En 1912, ya apodado el Petiso Orejudo, asesinó brutalmente a Gesualdo Giordano, de apenas 3 años, tras engañarlo con caramelos. Aquel crimen selló definitivamente su destino. Arrestado y condenado como incorregible, Godino pasó su vida en manicomios y prisiones, hasta morir en el penal de Ushuaia en 1944, marginado y sin un ápice de remordimiento. ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? Los niños que hablaban lenguas muertas. En distintos momentos de la historia, se han reportado casos inquietantes en orfanatos, instituciones psiquiátricas o aldeas remotas. Niños huérfanos que comenzaban a hablar idiomas que jamás se les habían enseñado. No se trataba de frases simples o palabras sueltas, sino de discursos completos en lenguas extintas, latín arcaico, sumerio, copto egipcio, e incluso dialectos indígenas muertos sin registros escritos. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1949, en un hospicio de Praga. Un niño de 7 años, sin antecedentes familiares claros, fue descubierto murmurando en un idioma desconocido. Al principio se creyó que estaba delirando, pero un lingüista checo lo identificó como una forma de etrusco, una lengua extinta desde hace más de 2000 años. El niño nunca había salido del orfanato y no tenía acceso a libros ni radios. Nadie pudo explicar cómo había adquirido ese conocimiento. En otros casos, los niños hablaban en latín medieval, rezaban oraciones olvidadas o relataban pasajes de textos religiosos ya desaparecidos. Un patrón aterrador se repetía. Muchos de estos niños entraban en especie de trance antes de hablar. Sus voces cambiaban de tono y cadencia, y algunos afirmaban que una mujer o un hombre con fuego en los ojos les susurraba en sueños. Un caso particularmente oscuro se reportó en Siberia en los años 80, cuando un grupo de huérfanos comenzó a entonar cánticos en un idioma que más tarde fue identificado como ugarítico, lengua semítica de la Edad del Bronce, registrada solo en tablillas antiguas. Días después, uno de los cuidadores fue encontrado muerto, con símbolos antiguos tallados en su piel. El orfanato fue cerrado. Los más escépticos afirman que son delirios colectivos o falsos recuerdos implantados. Pero hay quienes sostienen que estas lenguas no desaparecieron, sino que dormitan en los márgenes de la conciencia humana, y que ciertos niños pueden convertirse en receptores involuntarios de esas voces antiguas. Niños fantasmas. En abril, en medio de una evacuación por riesgo de inundaciones en Laureano, la policía italiana hizo un hallazgo perturbador. 2 niños de 9 y 6 años, sin identidad legal, que vivían ocultos en una granja aislada junto a sus padres. No estaban registrados en Italia, eran analfabetos, usaban pañales y desconocían por completo el mundo exterior. La prensa pronto los bautizó como los niños fantasma, símbolos de una infancia condenada al encierro y al silencio. El padre, un escultor holandés de 54 años, había decidido apartar a su familia de la sociedad. La granja era autosuficiente en agua y energía, y aseguraba que sus hijos disfrutaban de comodidades modernas, juguetes, ordenadores e incluso deportes como el esquí. Justificaba su decisión alegando miedo a los virus, especialmente al COVID-19, y aseguraba que los niños estaban registrados en Alemania, aunque nunca lo hizo en Italia. Su versión, sin embargo, no logró disipar la sensación de abandono e inquietud que envolvía el caso. Las autoridades italianas intervinieron de inmediato. Un tribunal de menores en Turín declaró a los padres incapaces de cuidar a sus hijos y los pequeños fueron trasladados a un hogar especializado. La prensa italiana habla ya de los niños fantasma para referirse a este caso que, aunque hemos conocido en los últimos días, se remonta a hace varios años, cuando el COVID aumentó la obsesión por las enfermedades que tenía este padre, que decidió traer a sus hijos de 6 y 9 años, nacidos en Alemania, a una zona escondida del norte de Italia, en la región de Piemonte, alejándolos de todo y de todos. Jordan Brown. Jordan Brown tenía apenas 11 años cuando fue acusado de un crimen que estremeció a Estados Unidos: asesinar de un disparo en la nuca a la novia de su padre, Kenzie Marie Houck, quien además estaba embarazada y a pocas semanas de dar a luz. Según la acusación, esperó a que su padre saliera de la casa para ejecutar el acto y después se marchó a la escuela como si nada hubiera sucedido, dejando a su hermana de 4 años sola con el cadáver. A lo largo del proceso, Jordan siempre proclamó su inocencia, lo que para los fiscales fue visto como una negativa a asumir responsabilidad. Para ellos, esa postura demostraba falta de remordimiento, un factor clave para decidir si podía rehabilitarse o no. Esta percepción pesó tanto que el juez Dominic Motto lo utilizó en su contra, inclinando la balanza hacia un juicio de adulto. El caso incluso atrajo la atención de Amnistía Internacional, que advirtió que condenarlo de esa forma violaría los derechos internacionales de la infancia.
El trasfondo del crimen revela también que Jordan conocía y manejaba armas desde pequeño, acostumbrado a disparar una escopeta calibre 20 junto a su padre en la granja donde vivían. Ese conocimiento fue determinante para que la fiscalía sostuviera que el crimen fue planeado y no un accidente. Así, Jordan Brown quedó marcado como el niño que, con solo 11 años, cargaba con el peso de un asesinato doble, el de una mujer y el del bebé que nunca llegó a nacer. Estupendo, has llegado al nivel 5. Las brujas de San Fernando. En mayo del año 2000, el pueblo gaditano de San Fernando quedó marcado por un crimen atroz. Dos adolescentes, Iria y Raquel, de 16 y 17 años, asesinaron a su compañera de clase Clara García Casado a cuchilladas. Lo hicieron sin móvil económico ni venganza personal. Su única motivación fue saber qué se siente al matar. Vestidas de negro, aficionadas a lo satánico y autodenominadas las brujas, las jóvenes habían planeado el ataque con frialdad, hasta ejecutarlo en un parque cercano a la casa de la víctima. El caso fue resuelto en apenas 12 horas. Ambas confesaron el crimen tras su captura, mostrando una sorprendente ausencia de remordimiento. Lo más perturbador fue la gratuidad del acto. No hubo provocación, solo la decisión de arrebatar una vida como si se tratara de un experimento macabro. Su frialdad durante los interrogatorios y la falta total de empatía con la familia de Clara estremecieron tanto a los jueces como a la sociedad española. El juicio se convirtió en un precedente histórico. Fue el primero en aplicarse bajo la recién estrenada Ley del Menor, lo que generó una gran controversia. Las dos jóvenes recibieron la condena máxima posible para menores: 8 años de internamiento en un centro cerrado y 5 más de alejamiento de San Fernando. Sin embargo, para la familia de Clara, aquello nunca fue suficiente. Más allá de la pena, lo insoportable fue aceptar que su hija fue asesinada simplemente por curiosidad adolescente. Con el tiempo, Raquel se perdió en el anonimato en Madrid, mientras que Iria se mudó a Oxford, donde estudió psicología y trabajó en una escuela privada, hasta que en 2019 su pasado volvió a salir a la luz en los medios británicos y españoles. Pese a todo, la ley impide que sus crímenes sean considerados antecedentes penales. El caso de las brujas de San Fernando quedó como uno de los episodios más oscuros del crimen juvenil en España. Billy el Niño. Billy el Niño, cuyo verdadero nombre era Henry McCarthy, aunque también se le conocía como William Bonney, nació en Nueva York en 1859. Tras la muerte de su padre y la enfermedad de su madre, se trasladó al oeste, donde desde joven comenzó a relacionarse con ambientes problemáticos. A los 12 años fue acusado injustamente de un robo y huyó de la justicia, convirtiéndose en un fugitivo. Poco después, a los 17 años, cometió su primer asesinato tras una pelea con un herrero llamado Frank Cahill. Su vida delictiva se intensificó con la llamada Guerra del Condado de Lincoln, un enfrentamiento entre rancheros y poderosos comerciantes. Billy trabajaba para el granjero John Tunstall, que fue asesinado en 1878. Desde entonces, se unió a un grupo llamado Los Reguladores para vengar la muerte de su patrón. En ese contexto, participó en varios asesinatos, incluyendo el del sheriff William Brady, consolidando su reputación de forajido temido. El gobernador de Nuevo México lo declaró enemigo público número 1 y ordenó su captura. En 1880, su viejo amigo Pat Garrett fue nombrado sheriff y emprendió la cacería que terminó con la captura de Billy. Condenado a la horca, logró escapar de prisión tras matar a 2 alguaciles, lo que aumentó aún más su leyenda. Sin embargo, en 1881 fue acorralado en Fort Sumner, donde Garrett finalmente lo abatió, aunque las circunstancias exactas de su muerte nunca quedaron del todo claras. Aunque murió con solo 21 años, Billy el Niño se convirtió en un mito del viejo oeste. Su figura ha estado rodeada de misterio y teorías que sostienen que en realidad no murió aquella noche, sino que logró escapar y vivió bajo otra identidad. Esa mezcla de juventud, violencia y leyenda ha hecho que siga siendo recordado como uno de los forajidos más famosos de la historia americana. Las devotas de Slenderman. Most of the time I did. I wanted to hurt people before, but they're not nice to me, so they deserve it. El 31 de mayo de 2014, en Waukesha, Wisconsin, 2 niñas de 12 años, Anissa Way y Morgan Heiser, llevaron a su amiga Peyton Leutner a un bosque con la intención de ofrecerla como sacrificio a Slenderman, un personaje ficticio de internet. Allí la apuñalaron 19 veces con un cuchillo, dejándola gravemente herida. Milagrosamente, Leutner logró arrastrarse hasta una carretera, donde un ciclista la encontró y pudo ser llevada al hospital, recuperándose tras varios días.
Slenderman había nacido en 2009 como una creación de foros en línea, pero rápidamente se convirtió en un mito moderno de Internet. Descrito como un ser alto, sin rostro y vestido de traje negro, se decía que podía inducir paranoia, amnesia y enfermedades mentales. Para las niñas agresoras, Slenderman no era solo ficción, sino una figura real a la que temían y a la que buscaban servir para convertirse en sus apoderadas. Tras el ataque, Wai y Heiser fueron detenidas después de caminar varios kilómetros con el cuchillo aún en su poder. El juicio reveló que ambas sufrían problemas de salud mental. Heiser fue diagnosticada con esquizofrenia, mientras que Wai afirmó haber actuado por miedo y presión. Fueron juzgadas como adultas, declaradas no culpables por enfermedad mental, pero internadas en hospitales psiquiátricos con condenas de 25 y 40 años. El caso tuvo un gran impacto en la cultura digital. La comunidad de creepypasta se apresuró a condenar el ataque, recalcando que Slenderman era ficción y que el crimen no representaba al fandom. Aún así, el suceso marcó un antes y un después en cómo se perciben los mitos de Internet y su influencia en la mente infantil. Hoy se recuerda como uno de los ejemplos más extremos de cómo lo ficticio puede confundirse con lo real, con consecuencias aterradoras. Las brujas de Pendle. En 1612, el juicio de las brujas de Pendle cambió para siempre la forma en que se consideraba la voz de los niños en los tribunales. La protagonista fue Jeanette Device, una niña mendiga de apenas 9 años que, subida a una mesa en plena corte, acusó a su propia madre, su abuela y otros vecinos de brujería. Su testimonio resultó tan convincente que 10 personas fueron ejecutadas, incluidas casi todas las de su familia. A partir de ese momento, la palabra infantil, antes vista como poco confiable, adquirió un peso decisivo en los procesos judiciales de Inglaterra. El relato de este juicio, plasmado por Thomas Patz en su libro El maravilloso descubrimiento de las brujas en el condado de Lancaster, se convirtió en un referente para magistrados durante décadas. Tanto así, que fue usado en las colonias americanas y sirvió como antecedente directo en los famosos juicios de Salem de 1692, donde nuevamente los testimonios de niños jugaron un papel clave en la condena y ejecución de decenas de supuestas brujas. Así, la pequeña Jeanette abrió un camino oscuro en la historia judicial, la legitimación del miedo infantil convertido en arma legal. Lo más trágico es que, años después, la misma Jeanette cayó víctima del precedente que ella misma había creado. En 1633 fue acusada de brujería junto a otros adultos por un niño de 10 años, Edmund Robinson. Aunque finalmente el menor confesó que había inventado la historia, Jeanette quedó atrapada en la ruina y el olvido. Su destino muestra el lado más cruel de aquella época. Los niños, considerados inocentes, podían decidir la vida o la muerte de adultos, pero también eran capaces de condenar con mentiras, dejando un legado de terror que manchó generaciones enteras. Hemos descendido juntos por las profundidades de este iceberg, descubriendo cómo la niñez, ese símbolo de pureza y esperanza, puede transformarse en algo oscuro y perturbador. Historias donde los niños ya no representan inocencia, sino miedo, condena o incluso presagios de un destino inevitable. Soy Canela, y si este recorrido te dejó pensando, recuerda que los verdaderos monstruos pueden esconderse en los lugares menos esperados. Ahora dime, ¿qué historia de este iceberg fue la que más te perturbó? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si quieres seguir viendo este tipo de iceberg, suscríbete y activa la campanita. Así seguiremos bajando juntos a las profundidades.